barbijo, las copias, las antiparras, Bueno, bastante bien. las medidas de seguridad. ¿Los niveles lo vieron o no? Tipo de la... Bueno, vamos a arrancar viendo lo que es bioseguridad, ¿sí? Según la OMS, la bioseguridad es un enfoque estratégico e integrado para analizar y gestionar los riesgos relevantes para la vida y la salud humana, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en realidad son pautas, ¿sí?, que se van a llevar a cabo dentro del laboratorio o de cualquier ambiente donde se corra un riesgo. ¿Para qué? Bueno, para evitar, ¿sí?, que esa exposición que uno realiza al hacer ese riesgo sea la menor posible, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con fluidos corporales como sangre, secreciones, membranas mucosas, orina, ¿sí?, que puede estar contaminada o estar infectada con algún tipo de patógeno que me pueda contagiar a mí si yo estoy en contacto con ese riesgo, para evitar, ¿sí?, llegar a, obviamente, contagiarme de algo, de lo que sea. La bioseguridad, ¿sí?, consta de precauciones estándares, ¿sí? ¿Qué significa? Que son en líneas generales. Profe, estoy llegando. Ok. Esperen que ahí les contesto a las chicas. Que son, en líneas generales, precauciones, ¿sí?, que se realizan sin considerar el diagnóstico que tenga el paciente. ¿Qué significa esto? Que a mí no me interesa si el paciente tiene HIV o sífilis o hepatitis, ¿sí? Aunque no tenga nada, yo de todas maneras tengo que utilizar estos métodos o estas barreras de bioseguridad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no sé qué tiene el paciente. Yo estoy a ciegas con el paciente, ¿sí? Yo no sé si el paciente tiene algo, por más que sea una enfermedad de transmisión sexual o no, porque a veces puede ser, por ejemplo, que yo esté trabajando con piel lesionada y que esa piel lesionada pueda ser por algún tipo de patógeno que me pueda llegar a contagiar. ¿Me explico? Entonces, por eso se realizan o se tienen en cuenta dentro de la bioseguridad todas estas precauciones estándares. Dentro de estas precauciones también contamos con niveles, ¿sí?, de bioseguridad. ¿Por qué? Porque no siempre uno está expuesto a cosas que tengan un alto riesgo, ¿sí?, sino que los niveles de bioseguridad están relacionados a según el tipo de riesgo, ¿sí?, o la probabilidad que yo tenga de contagiarme algo. Y depende de lo que me contagie, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente con tuberculosis que un paciente con sífilis, ¿sí? El riesgo de contagio, por ejemplo, para una tuberculosis es mucho mayor. Bien, el nivel 1, ¿sí?, de bioseguridad involucra el trabajo con los agentes no conocidos o de mínimo potencial de riesgo para el personal de laboratorio y el ambiente laboral. Las actividades son generalmente desarrolladas en superficies abiertas y no necesitan equipos de protección. Por ejemplo, no sé si vieron alguna vez una campaña de vacunación que a veces se ponen en las plazas y se ponen en camionetitas. Bueno, ese nivel de bioseguridad que manejan es del 1, ¿sí? De hecho, van a ver que muchas veces cuando te dan una vacuna o lo que sea, ni siquiera se ponen guantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los cursos que se dan para realizar, para aplicar vacunas, etcétera, no están obligados el personal a usar guantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un riesgo muy elevado a algún tipo de transmisión más que un accidente cortopunzante, o sea, que te pinches, ¿sí?, con una aguja usada.
Después no hay otro riesgo, ¿sí? Sigo. Nivel 2, ¿sí? El nivel 2 es el que se utiliza dentro de los laboratorios en líneas generales, que va a involucrar agentes de peligro potencial moderado para el personal y el ambiente, normalmente asociado a la exposición por contacto, ¿sí? El 90% de las actividades que hacemos en el laboratorio están asociadas a la bioseguridad del nivel 2. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la exposición por contacto hablamos de que uno esté trabajando, ¿sí?, con algún fluido o material biológico. Que material biológico significa todo material que sea de origen humano, desde sangre hasta orina, hasta materia fecal, hasta lo que sea, ¿sí? Por eso se utiliza el nivel 2. Bien. Sin embargo, por ejemplo, en la pandemia del COVID, los laboratorios, o en realidad todo el hospital, utilizaba bioseguridad del nivel 3, ¿sí? Pero bueno, por contexto de pandemia. Si no, en general se utiliza el 2. Bien. Ojo, que voy a aclarar otra cosa. El nivel 2 también involucra el contagiarse o tener un riesgo por exposición a, por ejemplo, también piel lesionada, ¿sí? Nivel 3. El nivel 3 va a incluir el trabajo con agentes exóticos o autóctonos que puedan ocasionar enfermedades potencialmente letales o graves, como la exposición a aerosoles, ¿sí? ¿Qué son los aerosoles? Son las micropartículas, ¿sí?, que uno elimina, por ejemplo, cuando habla, cuando tose, cuando respira, ¿sí? Esos son las micropartículas, que era lo que contagiaba el COVID, ¿sí? Lo que contagia una gripe o cualquier enfermedad viral. Dentro de ellas está la tuberculosis, que es una enfermedad relativamente grave y extremadamente contagiosa, donde en casos, obviamente, de un paciente que sea tuberculoso o que tenga alguna enfermedad que se contagie por vía aerosoles, vamos a utilizar la bioseguridad de nivel 3, ¿sí? O bueno, la del COVID también, ¿sí? La pandemia del COVID, que también era exposición por aerosoles. Justamente por eso utilizaban el nivel 3 en todos los servicios dentro de un hospital. Bien. También puede ser por otras vías de transmisión, ¿sí? Dentro de un huésped infectado, por ejemplo, el HIV. Pero hoy en día con el HIV está un poquito más relajada la cosa. ¿Por qué? Porque como hoy es cuasi tratable la enfermedad, hoy toman retrovirales y su carga vírica es tan baja que casi es indetectable. Entonces ya no se corre el riesgo como se corría hace 30 años atrás, que el HIV era una enfermedad potencialmente mortal y muy contagiosa. Hoy en día, gracias a Dios, eso ya no ocurre. Así que el HIV hasta ahí, nivel 3, ya casi les diría que es un nivel 2. Y el nivel 4 es el que se requiere para la manipulación de microorganismos exóticos de alta peligrosidad, capaces de provocar en el individuo contaminado en el laboratorio una incapacidad de por vida o incluso la muerte, ¿sí? ¿En qué laboratorio se utiliza este tipo de bioseguridad o de este nivel? Más que nada en los laboratorios de investigación, ¿sí? Que estén trabajando con enfermedades peligrosas o incluso desconocidas, ¿sí? La realidad es que no se usa en la habitué, ¿sí? No es un nivel utilizado muy frecuentemente. Sin embargo, está, obviamente, porque bueno, hay laboratorios donde trabajan con virus o bacterias que hasta les diría que son desconocidas, o investigan, o hacen combinaciones, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas sí se utiliza un nivel de bioseguridad muy elevado. También se utiliza el 4 en exposición a radiación
o ese tipo de cosas. O sea, no solo se utiliza dentro del ámbito de la salud, sí, o de la ciencia, sino que también se utiliza en otros campos, como puede ser radiación, etcétera, ¿sí? Pero no es tampoco tan habitual encontrarse con algo así. Bien. Esta frase a mí me encanta, yo siempre la digo. Cuando no se pueden eliminar los riesgos, se exige a los empleadores que suministren el EPP, que significa equipo de protección personal, para limpiar, lavar, descartar material y prevenir el contagio con infecciones, ¿sí? O sea que cuando no se pueden eliminar los peligros, lo mejor que se puede hacer es, obviamente, prevenirlos, ¿sí? Y dentro de esa prevención está la bioseguridad. Prácticas laborales seguras, ¿sí? Para el nivel de bioseguridad de 2, o sea, para lo que nosotros vamos a estar, que es dentro de un laboratorio. La primera práctica laboral es obviamente el lavado de manos, ¿sí? Creo que es fundamental, o sea, es el primer principio para evitar, obviamente, estar en contacto con cualquier cosa. Pero el lavado de manos. Dentro del lavado de manos tenemos 3. El social, que es el que llegas a tu casa, te lavas las manos, lavas los platos, te lavas las manos, ¿sí? El común, el que hacemos todos. Después tenemos el antiséptico, que es el que utilizamos en el laboratorio, que es un lavado de manos donde no puede durar menos de 30 segundos, donde se utiliza un jabón especial, que es la clorhexidina, ¿sí? Que es un antiséptico bastante poderoso. De hecho, la clorhexidina, hay muchos jabones hoy en día que son de venta libre, que son muy parecidos a la clorhexidina, como el Espadol. Hay un Espadol que sacaron hace muy poquito que tiene también clorhexidina, que es muy bueno. Y luego tenemos el lavado quirúrgico, ¿sí? Que es el lavado obviamente previo a la entrada del quirófano. Es un lavado, es otra cosa. Ese lavado es un lavado donde se utiliza una especie de esponjita, tenés que lavarte hasta el codo, no tiene que durar menos de 4 minutos, o sea, tiene otras pautas que obviamente nosotros no lo realizamos ese lavado porque no entramos al quirófano, ¿sí? Eso lo realiza obviamente el personal que va a entrar a la cirugía, pero sí el que utilizamos dentro del laboratorio es el antiséptico, ¿sí? Es muy importante el jabón que usemos también, porque no todos los jabones o el jabón de tocador que uno compra en el chino no es que es 100% antiséptico. Lo ideal es que se use uno especial, como lo es la clorhexidina, para realizar una adecuada desinfección, ¿sí? Porque se acuerdan que hoy les dije que la clorhexidina se puede usar para realizar la asepsia del brazo previo a punzar. Así como se puede usar para eso, también se puede usar para el lavado de manos, ¿sí? Mi recomendación, en base a la experiencia, es que ustedes se laven las manos constantemente cuando empiecen a trabajar en el laboratorio. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, van a piso, ¿sí? Piso sería pacientes internados, tenés UTI, unidad de terapia intensiva, tenés unidad coronaria, después tenés obviamente otros servicios, pero bueno, UTI y UCO son los más importantes porque son los pacientes que están en más gravedad, y ni les digo en neo. Siempre que se vayan del laboratorio y de laboratorio pasen a UTI, y de UTI pasen a UCO, y de UCO pasen a piso, y de piso vayan a, no sé, a guardia, entre servicio y servicio, lávense las manos. O sea, ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Porque es lo que va a evitar que ustedes propaguen todo lo que se llevan de un servicio a otro, ¿sí? Y ni hablar que se contagien ustedes mismos. Otra recomendación que suelo hacer es ojo con guardia, ¿sí? Porque guardia es medio una caja de Pandora, o sea, vienen pacientes con cantidad de enfermedades virales o enfermedades de estación, ¿sí? Las anginas, las varicelas, la faringitis, los chicos que se enferman, las neumonías. Entonces es re importante que en guardia tengan especial cuidado.
Otra cosa importante es un paciente que, por ejemplo, esté en aislamiento, ¿sí? Los pacientes en aislamiento suelen estar en la unidad de terapia intensiva y están aislados y apartados en una habitación aparte. ¿Por qué? Porque tienen alguna enfermedad o alguna patología que sea contagiosa por medio de aerosoles. Por ejemplo, un paciente que tenga tuberculosis, ¿sí? O otro tipo de bacterias como Loelas Clostridium, que es una bacteria bastante común, especialmente en gerontes, ¿sí? En pacientes, en adultos mayores. En esos casos, si tienen un paciente en aislamiento y les toca punzarlo o ir a tomarle muestra, lo ideal, lo que les van a exigir dentro del hospital es que se pongan la bata, ¿sí? La que usan en quirófano, la misma, la bata, guantes, por supuesto, barbijo, ¿sí? Y en algunos casos bastante extremos te piden el cubrebotas y la cofia, ¿sí? Si no, no te lo piden, es depende, pero sí o sí, bata, ¿sí? Bata, guantes y barbijo. Bueno, utilización de guantes, ni hablar, chicas, guantes siempre, ¿sí? No importa si es que están gancheras, si tienen experiencia, si está buenísimo, pero siempre usen guantes. ¿Por qué? Porque es lo que los va a prevenir de contagiarse por medio del contacto piel a piel, obviamente. Utilización de máscaras, que serían barbijos, ¿sí? Hay varios tipos de barbijos. El más común, obviamente, es el barbijo quirúrgico, el que es color celestito, que conocemos todos. Es un barbijo que no dura más de 4 horas, así que cada 4 horas lo ideal es que se los cambien, ¿sí? Y después tenemos otro barbijo que es el N95, que es un barbijo que se usó en pandemia, que es uno de los mejores que hay. Hoy en día no se usan, la realidad es que no se usan tanto, pero como a veces quedan algunos de la pandemia, han quedado, se siguen usando. Pero yo creo que en un tiempo más y no van a estar más, porque aparecieron durante la pandemia. Utilización de batas, ¿sí? Que es lo que les dije, el famoso camisolín para quirúrgico es el que tienen que usar en pacientes que están en aislamiento o en pacientes que no pueden tener contacto. También puede ocurrir un paciente que esté en aislamiento no porque tenga algo, sino porque esté inmunodeprimido, ¿sí? O sea, que el paciente no tenga defensas propias, que tenga que cuidarse excesivamente, ¿sí? De quién ingresa y de evitar que se infecte con algo porque podría no resistirlo. Otra cosa importante que quiero destacar es el uso del ambo, ¿sí? ¿Qué pasa con el ambo? El ambo, que ahora vemos tanta gente con ambo caminando por la calle, eso está mal. ¿Por qué? Porque el ambo en realidad también es un equipo de protección personal. ¿Pero por qué? Porque uno, por ejemplo, va a un hospital, se pone el ambo, se recorre todo el hospital con el ambo puesto. Después vos te vas con ese ambo y te vas a tu casa, te subiste al colectivo, te subiste al auto, ¿sí? Tocaste todo. Y es un riesgo de contagio, no solo para las personas que están adentro del hospital, que están enfermas y que necesitan evitar tener contacto con cualquier patógeno externo, sino que también para evitar que todo eso se propague a la sociedad, ¿sí? O sea, el ambo es para usarlo dentro del hospital y punto, ¿sí? Vos llegás vestida de civil, común y corriente, te pones el ambo dentro del hospital, lo usás adentro del hospital y cuando te tenés que retirar te tenés que sacar el ambo, ¿sí? No está bueno que se ande con el ambo puesto por toda la ciudad porque no es ni recomendable ni tampoco es ético, porque la realidad es que estás arrastrando toda la mugre que te llevaste del hospital a todos lados, ¿sí? Materiales de bioseguridad.
Guantes, ¿sí? Guantes estériles, descartables. Les había dicho que estaba el guante de látex, ¿sí? El guante de nitrilo, que venía de distintos colores, ¿sí? También vienen en diferentes talles. Cualquiera de los dos está bien para utilizar, ¿sí? El guante de látex suele dar alergia. Eso también, si lo tenés mucho tiempo, te transpira la mano, te suele dar alergia, entonces se lo cambian por los de nitrilo. Eso depende, pero usen siempre guantes, ¿sí? Siempre guantes. Bueno, barbijo y bolsas. Tema bolsas. Dentro de un hospital se van a encontrar siempre, que vean un tacho de basura, se van a encontrar con dos juntitos. Un tacho de basura que tiene bolsas rojas y otro tacho que tiene bolsas negras, ¿sí? ¿Por qué uno y otro? Porque cada uno tiene su objetivo. Las bolsas negras son para tirar basura, ¿sí? Por ejemplo, el envoltorio de una jeringa se tira en las bolsas negras. Si voy a descartar algo, lo tiro en la bolsa negra, ¿sí? Cualquier tipo de basura, una servilleta o lo que sea. Ahora, las bolsas rojas, ¿sí? Son exclusivamente para material patogénico. ¿A qué me refiero con material patogénico? Me refiero a, yo realizo la asepsia con un algodón con alcohol en un sitio, pero voy a punzar, ese algodón con alcohol yo lo tengo que tirar en la bolsa roja, ¿sí? Porque es material patogénico. Si yo utilizo una jeringa para realizar una extracción de sangre, esa jeringa, tenga o no tenga sangre, la tengo que descartar en la bolsa roja, ¿sí? Todo lo que sea material que esté contaminado va a ir a la bolsa roja. De hecho, hasta un tubo, ¿sí? Un tubo con sangre que se haya vencido, que no me sirva o lo que sea, lo tengo que tirar en una bolsa roja. Después tenemos el descartador, que va a servir específicamente para cualquier elemento cortopunzante. Agujas, portaobjetos, capilares, ¿sí? Todo eso se tira en el descartador, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a venir un recolector a sacar la basura roja o la basura negra y si hay algún elemento que corte, se puede cortar y es un peligro, ¿sí? Más que nada si está usado. Entonces es muy importante que cualquier elemento cortopunzante se tire en el descartador. Bueno, antiparras también se utiliza, pero también más que nada en quirófano. No se suele utilizar en lo habitué dentro de un laboratorio, esa es la realidad, no se utiliza. Sí en quirófano. ¿Y por qué se utiliza la antiparra? Hay mucha gente que no sabe, pero los ojos también son una vía de contagio. Si yo me salpico con sangre o con cualquier tipo de material biológico, me puedo contagiar porque entra por las mucosas, ¿sí? Entonces, es importante tratar de evitar, por supuesto, que haya algún tipo de salpicadura o cualquier cosa que fuese que me pueda entrar por el ojo. Por eso también se dice que en lo posible, cuando uno está trabajando o está en contacto con objetos peligrosos o lo que sea, no te toques los ojos, no te rasques los ojos, no te toques la cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo entra por los ojos o por la nariz o por las mucosas, ¿sí? Y los ojos ni hablar. Bien. Bueno, camisolina y cofia ya lo habíamos hablado. Precauciones para la bioseguridad del nivel 2. Las actividades, ¿sí?, que sean de alto riesgo se llevan a cabo separadas de las de bajo riesgo y los límites serían claros. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo o trabajo dentro de un laboratorio, el laboratorio va a estar dividido por sectores, ¿sí? El sector donde realizo las extracciones va a ser una parte, después va a estar el sector donde voy a estudiar las muestras, ¿sí? No es que los dos sectores se van a mezclar, tienen que estar separados, ¿sí? Los lugares donde se realizan las extracciones se llaman cabinas o postas, ¿sí? Que son como cabinitas donde vos entras, te realizan la extracción, después te vas,
¿sí? Y después tienen aparte el lugar de admisión. Pero el laboratorio está separado, ¿sí?, de la zona de extracción. No pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque se manejan niveles de riesgo diferentes. Las mesadas deben ser de fácil limpieza y se deben descontaminar a diario. Las mesadas mayormente son mesadas de mármol, como cualquier cocina, ¿sí? O algunas vienen las que son color metal, ¿sí? Esos son los tipos de mesadas que hay. ¿Con qué se pueden descontaminar? Lo que más se recomienda utilizar, obviamente, es hipoclorito de sodio, que es lavandina, ¿sí? Lavandina diluida al 10% es el químico ideal para realizar las desinfecciones y esterilizaciones. Y si no, obviamente en el habitué siempre van a tener un rociador con alcohol al 70, ¿sí? Nunca se olviden que es al 70, donde también pueden desinfectar, ¿sí?, las mesadas con el alcohol. Lo ideal es que en las mesadas, vuelvo a lo que es mi recomendación, terminen de hacer algo y las limpien, ¿sí? También van a tener dentro del laboratorio papel tipo papel cartón o papel madera, no sé cómo se llama. Pero no sé si me ubican el tipo de papel que hablo. Bien. Ese papel rocían con alcohol y se limpia con ese papel y se descarta, por supuesto. En el área de trabajo no se permite... uno más me falta. Se usan guardapolvos y guantes de forma rutinaria, obviamente. Si cuando dice guardapolvo se refiere al ambo, ¿sí? Al ambo. En el área de trabajo no se permite comer, beber, fumar, aplicar cosméticos ni lentes de contacto, ¿sí? Es más obvio que decirlo, pero bueno. No se puede, ni dentro del laboratorio ni en la zona de extracción. Lo que sí van a tener es una zona aparte, obviamente, que tienen cualquier personal dentro del servicio, donde tienen una cama, una cocinita, ¿sí?, una mesita, donde ahí ustedes obviamente se van a ir a comer. Pero no es que se puede comer o hacer lo que uno quiera dentro del laboratorio donde se estudian muestras biológicas. No, eso no se hace, ¿sí? El personal debe evitar tocarse la cara, los oídos, la boca, los ojos o la nariz con las manos u otros objetos. ¿Sí? Lo que dije recién, no se toquen la cara, no se manoseen la cara, porque también es un riesgo de contagio y es un foco que no está bueno, ¿sí? Siempre hay que evitarlo. Las agujas y jeringas se usan y se descartan de forma segura. Las agujas nunca se doblan ni se rompen, solo se descartan. ¿Sí? Lo que hablamos hoy, que las agujas, sí o sí, una vez que vos terminaste de punzar, tenés que descartarlas. ¿Por qué? Porque tenés un montón de riesgo, ¿sí?, a pincharte. Cuanto más estés con la aguja dando vueltas, peor. Entonces es mejor terminar de punzar y descartarla. Las muestras de sangre se colocan en contenedores adecuados con tapas firmes para prevenir pérdidas durante el transporte. ¿Qué significa esto? Que a veces lo que ocurre dentro de un hospital es que tienen las postas de extracciones de un lado y el laboratorio lo tienen en la otra punta, ¿sí? A veces pasa, hay hospitales que se manejan de esa manera. Por ejemplo, el Parisien. El Parisien tiene en el primer piso la parte de extracción y recién en el segundo piso tienen el laboratorio. Entonces, ¿qué hacen las extraccionistas cuando terminan de tomar todas las muestras? Llevan todas las muestras al laboratorio, ¿sí? Y para llevar todas las muestras al laboratorio hay un protocolo. Esperen que quiero ver si me llegó. No. Para llevar las muestras al laboratorio hay un protocolo, ¿sí? Obviamente se va a colocar en las gradillas correspondientes. Las que a mí más me gustan son las de telgopor, pero ustedes pueden elegir las que les quede más cómoda o las que tengan, ¿sí? Y siempre tener cuidado, o por supuesto que no se les caiga, y también que estén bien tapadas, ¿sí? Que no queden mal abiertas. Porque si no se pueden derramar, se pueden caer, es un peligro, ¿sí?
la exposición accidental a materiales peligrosos reales o potenciales se denuncia de inmediato al director del laboratorio o a la persona responsable. ¿Qué significa esto? Que qué pasa si me pincho, ¿sí? Si me pincho, si me corto con cualquier elemento usado, lo primero que tengo que hacer es avisar al personal, la supervisión o al jefe o a quien sea, y luego tengo que llamar al seguro, ¿sí? Hay servicios donde a vos, o sea, ya te contratan tu propio seguro o a veces tenés que ir vos con tu seguro, ¿sí? Eso depende del lugar. Pero siempre tengan un seguro de cortopunzantes. ¿Por qué? Porque se llegan a cortar, se llegan a punzar con una aguja usada o lo que sea, tienen que llamar al seguro. Cuando ustedes llaman al seguro, siempre les va a realizar una entrevista, les va a preguntar dónde se pincharon, en qué dedo, en qué mano, en qué todo. Te preguntan todo con lujo de detalles. Lo ideal es que se les tome una muestra a la persona con la que se pincharon y tuvieron contacto y a ustedes, ¿sí? Una vez se les toma una muestra, las mandan a analizar, luego se comunica con ustedes un médico, ¿sí? Un infectólogo, creo que ese es un infectólogo el que se comunica, y obviamente hacen todo un plan porque se tienen que tomar unos remedios, depende cómo se pincharon, pero lo ideal es que se tomen unos remedios que son unos retrovirales para evitar que si entró algún tipo de virus o algún tipo de patógeno, eliminarlo, ¿sí? Bien. Normas generales para prácticas laborales seguras, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los controles técnicos. Primero, hay que tener cuidado con el personal que esté en etapa de capacitación. ¿Qué significa? Que si yo estoy trabajando en un laboratorio, siempre tengo que estar atento al más débil, por así decirlo. ¿Y quién es el más débil? Por supuesto, el que tiene menos experiencia, ¿sí? No por una cuestión de que no sabe, sino por una cuestión meramente de conocimiento empírico. O sea, que no lo tiene porque está experimentando y está probando algo nuevo y hay que tener sumo cuidado, ¿sí? Con un personal que sea nuevo y que esté capacitándose dentro de lo que es la flebotomía. Entonces, hay que estar atento obviamente a este tipo de personal porque uno tiene que ver cómo trabaja, tiene que enseñarle. De hecho, dentro de lo que es auxiliar de laboratorio, uno de los objetivos que van a tener ustedes es la función de la docencia, ¿sí? Porque ustedes podrían trabajar en un laboratorio donde en un futuro hayan practicantes, hayan concurrentes. Entonces, tienen que estar preparados para enseñarles, ¿sí? O estar más atentos a los nuevos, los que vienen recién, los que no tienen experiencia. Otra cosa que hay que tener cuidado es con la manipulación de contenedores o muestras de sangre abiertos, ¿sí? Que no se les vuelque, que no se les caiga, o que en algún momento si están en contacto con o tienen que cerrar y descartar las bolsas rojas, también tener cuidado, de tirar un descartador, ¿sí? De todos esos elementos que saben que cuentan con material potencialmente peligroso o con riesgo, ¿sí? Con un alto riesgo de que se puedan contagiar algún patógeno. Extracción o manipulación de sangre o muestras de pacientes infectados también. Por más que nosotros tengamos precauciones estándares, ¿no? Donde digamos, bueno, a mí no me importa el diagnóstico de paciente, yo voy a utilizar o voy a respetar las pautas de la bioseguridad. Si yo sé que estoy en contacto con un paciente que tiene una hepatitis B, ¿sí? Voy a tener obviamente sumo cuidado, ¿sí? En cómo trato a ese paciente. Porque por más que a veces uno tenga o haga o respete todos los protocolos, tuviste algún error o te pasó algo o lo que sea y te podés pinchar, ¿sí? O sea, puede pasar, no es que no.
Entonces hay que tener extremo cuidado si uno sabe que encima es un paciente que está infectado, ¿sí? Bueno, cuidado con los exámenes de mucosas o lesiones cutáneas. ¿Qué significa lesiones cutáneas? Que el paciente, o sea, yo voy a realizar una venopunción y viene el paciente y me doy cuenta que en la parte del brazo tiene algún tipo de lesión, ¿sí? Que no sé qué es. O no sé si es contagioso. Entonces, en esos casos obviamente me pongo los guantes o me fijo de buscar el otro brazo o probar con el otro brazo que no esté ni lesionado ni nada de eso, que no tenga la piel lesionada ni nada. Porque también, obviamente, si tiene la piel lesionada, capaz que no se puede punzar ahí o le duele o lo que sea, ¿no? Obviamente también es por esa cuestión, pero siempre evitando estar en contacto con algo que no nos parezca la llamada finalizará. Ah, está bien. Cuando se corte la llamada, yo voy a volver a subir otro link, ¿saben? Porque se corta creo que cada 40 minutos, una cosa así. Bien. Manipulación de compuestos químicos corrosivos o materiales radioactivos. Y materiales radioactivos es muy raro que ustedes tengan en contacto porque es un laboratorio, o sea, no va a ocurrir, pero sí en compuestos químicos que sean corrosivos. E incluso la lavandina, chicos, ¿sí? Ya con el hecho de estar en contacto con la lavandina o con químicos así que te pueden quemar la mano porque te queman si uno lo usa en exceso o no tienes o no tiene cuidado, te puede lastimar. Entonces también tener cuidado con no solo los pacientes sino los materiales que ustedes van a utilizar para trabajar. Yo digo más que nada la lavandina porque como el que en realidad termina estudiando la muestra es el bioquímico, el que termina usando los reactivos y este tipo de componentes, ustedes no van a estar tanto en contacto, pero sí siempre pregunten, ¿puedo tocar esto? ¿Puedo usar esto? ¿O puedo correr esto? Porque a veces también alguien está trabajando y ustedes le movieron toda la mesada y lo van a cagar a pedo porque es así, ¿sí? Así que tengan cuidado también con eso. Siempre pregunten si lo pueden tocar o qué es, por lo menos, ¿sí? Limpieza de derrames o manipulación de residuos. También tengan cuidado si se les derrama alguna muestra con sangre o con cualquier fluido biológico. Tengan cuidado porque también ahí hay un alto riesgo de contagio. ¿Sí? Igual ahora más adelante vamos a ver qué se hace en caso de que se me derrame una muestra o se me caiga o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que limpiar? Bien. Transportes de muestras. Las personas, ¿sí?, que realizan los transportes de muestras, porque a veces las muestras no me refiero a de la posta de extracción al laboratorio, sino que a veces las muestras las vienen a buscar y se las llevan directamente a otro laboratorio. Si las vienen a buscar en una camioneta o en un auto, se las llevan. Estas personas que se llevan, ¿sí?, en la camioneta o en un auto las muestras de sangre, no son ni técnicos ni auxiliares ni tienen conocimiento, son choferes. Entonces, no saben con qué están trabajando, ¿sí? Por eso hay que tener sumo cuidado a la hora de llevar una muestra, ¿sí?, o enviar una muestra a transporte. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es el chofer, o si tiene experiencia, o si no, si es nuevito, ¿sí? Porque se le derrama una muestra y no va a saber qué hacer. O capaz, en su inocencia, piense que no pasa nada y no usa los guantes y lo entrega así. Para mí está mal, igual deberían estar capacitados, pero bueno, no lo están. Así que nosotros somos los responsables de que las muestras, ¿sí?, que se vayan a transportar lleguen en perfectas condiciones, ¿sí? ¿Cómo voy a transportar una muestra de sangre? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que las muestras de sangre deben estar a una temperatura adecuada, ¿sí? Yo no las puedo transportar de un lugar a otro con 40 grados de calor o menos 10 grados de frío y que no pase nada. No es así. Se colocan
Primero en una conservadora, ¿sí? Que puede ser una conservadora de las de plástico, la que te llevas a la playa, es exactamente la misma, o alguna conservadora de telgopor también, que hay dentro de los laboratorios. Agarras la conservadora, abajo le vas a poner hielo, ¿sí? Esos paquetes de hielo, que pueden ser los de plástico o los que vienen directamente en bolsas. Se coloca hielo. Arriba del hielo yo le tengo que poner una capa protectora. ¿A qué me refiero a capa protectora? Me refiero a o algodón o alguna tela, obviamente estéril, ¿sí? O una gasa eh, o algún tipo de impermeable, ¿sí? Que no traspase, ¿sí? El hielo, o que el hielo no esté en contacto directo con la sangre. ¿Por qué? Porque el contacto directo del hielo con la sangre va a generar hemólisis, ¿sí? Entonces no tiene que estar ahí en contacto directo. Tiene que haber alguna capa que aísle, ¿sí? El hielo de los tubitos con sangre. Eso como primera medida. Una vez que le pongo esa capa aislante o protectora, que puede ser algodón o gasas o lo que sea, ¿sí? Porque a veces el laboratorio tiene o te dice, no, vos acá se usa esto, ¿sí? Según el POE de cada servicio. Le pone la capa, arriba va a ir la gradilla con las muestras, ¿sí? Y a veces arriba se pone también alguna capa aislante protectora, que puede ser de aluminio o algo de eso, para que se conserve el frío mejor. Más que nada las que son de telgopor, porque no son tan buenas las conservadoras, ¿sí? Las que son de telgopor. Son medio. ¿A qué temperatura deberían estar las muestras? Lo mejor o lo ideal es entre 4 a 8 grados, ¿sí? Pero si se trasladan o en el transporte pueden llegar a estar a 10. No digo que no, pero no es lo ideal, ¿sí? Nunca obviamente va a ser igual que las muestras estén adentro de una ladera como corresponde, porque van a estar en un transporte moviéndose. Otra cosa que se suele hacer es, porque a veces los tubos, si son de mala calidad, como el que es tipo corcho que les mostré el otro día, se pueden salir. Lo que hace es que se pega alguna cinta, ¿sí? Las hipoalergénicas, se les pega alrededor para que no se salga, ¿sí? Otra cosa también que suelen utilizar es poner algún tipo de como de bolsa de plástico, que son medio cuadradas, que están también en los laboratorios. Después si tengo una, creo que ahí en MCA había, la semana que viene se las muestro. También se coloca como para evitar derrames, ¿sí? Más que nada es para eso. Después se cierra el contenedor, obviamente se inicia el tramiterío que corresponda, que cada servicio va a realizar tiene su propia burocracia y se envía, ¿sí? Bien. ¿Por qué se pueden derivar las muestras? Puede ser por varios motivos. O que se tenga que realizar un laboratorio, ¿sí? O una analítica especial que justo en ese laboratorio no estén, que se tenga que derivar la muestra a otro hospital, ¿sí? Eso también. O en CUCAI también, ¿sí? En caso de trasplante de órganos, que vos tengas que tomar las muestras y que las derives directamente para que sean estudiadas. O que tengan que realizarse algún tipo de estudio para esas muestras que se llevan a Estados Unidos, que mayormente es para estudios prenatales, porque acá en Argentina todavía no hay, ¿sí? Para realizar estudios genéticos prenatales. Hay 2 o 3 que se realizan con biología molecular, pero no con genética. Todavía no lo tenemos. Así que se suelen enviar, ¿sí? Bien, accidentes frecuentes. El primero obviamente es el derrame. O sea, que se me derrame cualquier fluido biológico, ¿sí? Que esté dentro del laboratorio, como por ejemplo, qué sé yo, se me cae un tubito de sangre al piso, o se me derrama, o se me cae orina, o sea, ocurre, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es pensar que la muestra es potencialmente
o que está potencialmente infectada, porque así se piensa y así se actúa siempre, ¿sí? O sea, que pienso que la muestra puede tener cualquier cosa y yo no lo sé. Lo primero que hay que hacer es ponerte guantes, por supuesto. Después lo que tenés que hacer es agarrar papel, ¿sí? El papel, no me sale el nombre, papel cartón o papel madera. Voy a embeber todo el papel, ¿sí? En todo lo derramado. Y arriba le voy a tirar hipoclorito de sodio al 10%, que es lavandina al 10%. Una vez que absorbió lo más que se pueda, le voy a tirar varias capas hasta que más o menos esté todo bien cubierto, ¿sí? Siempre con guantes. Y una vez que está todo bien cubierto, voy a agarrar, voy a envolver todo el papel y lo voy a descartar en las bolsas rojas, ¿sí? No se recomienda utilizar alcohol cuando hay derrames, porque el alcohol se evapora bastante rápido, ¿sí? Aunque sea el 70, bastante rápido. Entonces no va a llegar, ¿sí? a desinfectar como corresponde, ¿sí? Lo mejor es la lavandina. Bueno, pinchazos o lastimaduras, es lo que hablé recién, ¿sí? Un corte o una salpicadura. Lo primero que tengo que hacer, aparte de llamar al seguro y qué sé yo, tengo que apretar donde yo tengo la herida para que sangre. Yo tengo que provocar que sangre. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que hago es evitar, ¿sí? Que cualquier cosa que haya entrado, ¿sí? Se quede. Sino que al contrario, que salga, ¿sí? Lo mismo con los ojos. Si me salpico los ojos o me ocurre algo, tengo que tirarme agua en los ojos y pestañear lo más posible para eliminarlo, ¿sí? Pero que el agua tenga que entrar, ¿sí? Tengo que dejar que me entre agua en los ojos, lo más que puedo. ¿Para qué? Porque vos lavás, ¿sí? Si en algún momento te salpicaste, te pinchaste, te estás lavando. Lo mismo con la herida. ¿Qué es la zona más común donde te podés pinchar? Los dedos, ¿sí? Los dedos es lo más común. Y los dedos, la yema de los dedos suele ser bastante sangrante. Entonces, si se pinchan o ocurre algo así dentro de la yema de los dedos, aprieten para que sangre, ¿sí? Bien, aerosoles. Rafael, disculpe, le quería hacer una consulta. Sí. Yo cuando limpio los muebles a veces tienen sangre y yo le estaba diciendo a mi hermana de que yo lo limpio con una rejilla, pero yo tengo agua con lavandina y detergente. ¿No pasa nada o...? No, pero ¿por qué tus muebles tienen sangre? No, cuando limpian el laboratorio. Ah, ¿y vos qué le ponés lavandina con detergente? Sí, No. ella vuelve a usar el trapo y lo vuelve a poner en el mismo lugar. O sea, en el mismo agua y lavandina, no pasa nada, porque tiene la sangre. Pero tiene lavandina pura, por eso está mi duda. Nada es que el mueble tampoco está tan lleno de sangre, pero tiene unas gotas de sangre. Mira, lo ideal es que cuando haya una gota de sangre, vos primero limpies la sangre con un papel descartable, ¿me entendés? Sí. Descartás el papel y ahí sí con el trapo. ¿Me entendés lo que te digo? Y otra cosa, que la lavandina pura... ¿Eh? Porque siempre que voy a limpiar hay manchas de sangre. Claro, si no, antes de arrancar a limpiar, fíjate dónde están las manchas, te agarras 2 o 3 papeles descartables, rocias con lavandina y primero saca las manchas con sangre, después dale la trapeada final. Okay. Porque si no te queda como todo lo de la sangre, lo desparramás por toda la mesada, ¿me entendés? No es lo ideal, pero bueno. Y otra cosa es diluir la lavandina al 10, porque igual es lo mismo aunque sea pura. Bueno, porque yo usaba mucha lavandina así como pura con detergente con agua y digo, bueno, no hacía falta, digamos, pero bueno. No, no hace falta, no hace falta. Con que la diluyas por lo menos al 10. No sé si ahí en el laboratorio compran los bidones. Sí. Claro, diluíla en bidones. ¿Me entendés? Y que ya te quede diluida y la tenés para varios usos. Eso también.
te puede servir. Yo para que no gastes tanta lavandina y no te queme las manos. Porque yo encima no uso guante, que mi hermana me cagó a pedo, pero porque yo cuando usaba se me rompía y me cansé de usar. Claro, no, pero los de nitrilo no se tendrían que romper. Pero no con lavandina pura, con lavandina pura se te rompen todos. Es corrosiva la lavandina. Le digo a mi hermana, bueno, voy a usar el viernes los guantes. Claro, ponete unos guantes y diluir la lavandina. Se me está por cortar la llamada. Así que... no sé cuánto falta. A ver. 1 minuto, profe. ¿Eh? 1 minuto falta para que se corte. Ah, bueno. Bueno. Seguimos entonces. Ahora se va a cortar y voy a volver a mandarles el link. Seguimos con aerosoles, ¿sí? Que es un tema también importante. Bueno. Ya corto. Te querías reír, ¿no? Amor. Sí. Sabes que me da vergüenza que estés vos acá. No tengo ni bola. Ya sé. Escucho nomás que estás hablando de la bioseguridad y está bueno, me gusta. Me entretiene, pero no parezco. ¿Pero te gusta lo que digo? Uy, está grabando. Ahí está. Si el accidente produce aerosoles, por ejemplo la rotura de un tubo en una centrífuga, ¿sí? ¿Qué es una centrífuga? Es una máquina donde vos colocas los tubos y funciona como literalmente un lavarropa, ¿sí, chicas? O sea, gira a ciertas revoluciones por minuto, que son muchos más que un lavarropa, son 2.500 y hasta 10.000 si uno quiere, de revoluciones por minuto, donde puede ocurrir que si hay algún tubo de vidrio, ¿sí? Los tubos de vidrio se llaman tubos cónicos, perdón, tubos de hemólisis se llaman los tubos de vidrio, donde uno centrifugue una muestra de sangre, se pueda romper, ¿sí? Se van a dar cuenta obviamente porque mientras está funcionando la centrífuga van a escuchar el ruido de la rotura de un vidrio, ¿sí? Es idéntico. ¿Por qué no me veo otra vez? No sé por qué. Permitir. Bueno. No sé por qué no me veo. Bueno. ¿De qué estaba hablando? Ah, de la rotura de un vidrio. Eso, ¿sí? La rotura de un vidrio dentro de una centrífuga que va a tanta velocidad, porque va a muchas revoluciones, puede generar, ¿sí? Que se disipen aerosoles, ¿sí? O sea, aerosoles de la muestra que estaba centrifugando. Esos aerosoles, que son micropartículas, pueden quedar, ¿sí? En la superficie de la centrífuga. La recomendación es que si en algún momento se les rompe un tubo o pasa algo por el estilo, que es bastante usual que se rompa un tubo, no tienen que abrir la centrífuga por lo menos por 30 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que los aerosoles sedimenten, o sea, bajen, se disipen y una vez que quedan abajo de todo, ahí sí poder abrir y limpiar la centrífuga como corresponde. ¿Por qué? Porque si no la centrífuga... Ahí está. ¿Por qué? Porque si no van a abrir y ustedes van a aspirar, ¿sí? Van a respirar todo ese aerosol, que no es lo ideal. Bien, ahora... Lo mismo que pasa con los aerosoles dentro de una centrífuga, ¿sí? Cuando se rompe un tubo de vidrio o un tubo de hemólisis, puede ocurrir también, por ejemplo, en un paciente que, como dije recién, que tenga tuberculosis o que tenga COVID o que tenga una gripe y que todo eso se propaga por medio de aerosoles que nosotros
respiramos constantemente. Tema uso de barbijo dentro del laboratorio. La realidad es que no está como una obligación, a menos que el servicio de un laboratorio específico te diga, no, mira, acá usamos barbijo, pero si no, la realidad es que no se debería usar, o no se usa en lo habitual. Yo lo uso. ¿Por qué? Porque uno está en contacto con miles de pacientes por día, ¿sí? Que capaz, si alguno tiene algo y no está diagnosticado, o cualquier simple gripe, ¿sí?, viral o enfermedad vírica estacional, uno se puede contagiar. Entonces, lo ideal es, en mi caso, usarlo, ¿sí? Y ni hablar cuando voy a sectores como terapia intensiva, que bueno, ahí sí obviamente es obligatorio utilizarlo, pero por ejemplo en guardia, que no es obligatorio, yo lo utilizo igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, o sea, guardia es completamente estacional, o sea, hay una, no sé, un rebrote de cualquier tipo de enfermedad y van a caer todos a la guardia. Entonces, no recomiendo yo no ir a la guardia sin barbijo, ¿sí? Ni hablar si en sus casas tienen hijos chiquitos. Eso también es muy importante. Bien. Exposición parenteral o de mucosas. ¿Qué es parenteral? Bueno, es contacto con fluido, o sea, sanguíneo, de sangre a sangre, ¿sí? Eso es vía parenteral. O de mucosas también podría ser, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, un contacto sexual o lo que sea. Con sangre u otros fluidos corporales o materiales de cultivo, se hace necesario identificar y analizar la muestra lo más completamente posible. Claro, habla de la exposición que yo tengo si en algún momento tengo exposición directa con mucosas o algún material biológico que esté contaminado, ¿sí? Lo ideal siempre es estudiarlo lo más que se pueda, ¿sí? Para que en el caso de que tenga algo el paciente, uno obviamente lo tiene en cuenta, ¿sí? Después, sigo. Procesamiento de muestras, ¿sí? ¿Cómo centrifugar una muestra de sangre? La centrífuga, como les dije, es una máquina que funciona, ¿sí?, muy parecido a un lavarropas, a ciertas revoluciones por minuto. ¿Cuál es lo ideal para centrifugar una muestra? La realidad es que depende del lugar y la centrífuga. ¿Por qué? Porque hay lugares o hay centrífugas, por ejemplo, que a ciertas revoluciones, que serían como las ideales, genera que el tubo se rompa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la centrífuga funciona mal o es así. Y la realidad es que las centrífugas no están muy baratas, que digamos, como para que las repongan todo el tiempo. Así que en líneas generales o lo ideal es que la muestra se centrifugue por lo menos a 3.300 o 3.500 revoluciones durante entre 3 y 5 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se dé la separación de la parte globular con la parte del plasma, ¿sí? Pero eso lo va a decidir el POE de cada servicio también. Yo sigo sin verme, no sé por qué. Me parece cuando comparto. ¿No? Tu pantalla no se ve. Ah, no sabía eso. Bueno. Bien. Agentes descontaminantes utilizados en el laboratorio, ¿sí? Hay dos tipos de contaminantes. Tenemos el descontaminante físico, que mayormente eran los que se utilizaban antes, ¿sí? Por ejemplo, la ebullición, o sea, hervir, que hasta hoy se sigue usando, por ejemplo, con la copita menstrual, ¿sí? La copita menstrual se hierve porque es un descontaminante, vos descontaminás por ese medio, ¿sí? Lo ideal es dejarlo en ebullición, o sea, dejarlo hervir en un tiempo no menor a 30 minutos, ¿sí? O sea, que es entre 30 minutos y 1 hora por lo menos para lograr descontaminar.
Después tenemos el vapor. Antes se utilizaba el vapor para descontaminar los tubos. Es más, las jeringas antes eran de vidrio y se descontaminaban por medio de la ebullición, que era lo que más se usaba. También tenemos el calor seco, ¿sí? Que son para materiales que pueden estar a una temperatura de más de 170 grados, ¿sí? El calor seco se utiliza a una temperatura muy elevada, más o menos por 2 horas o 3, que es lo que se recomienda para terminar de descontaminar. Y después tenemos el vapor, ¿sí? El vapor también es un medio descontaminante, obviamente no es el vapor de la ducha, ¿sí? Es un vapor sumamente a muy altas temperaturas y por lo menos durante 20 minutos. ¿Se sigue usando? La realidad es que no, ¿sí? El que sí se usa es el de la ebullición, pero no en el laboratorio. Se utiliza en otro tipo de cosas, como dije recién el ejemplo de la copa menstrual. Lo que sí se usa ahora, por supuesto, son los descontaminantes químicos, ¿sí? Que hay 3 que son los más utilizados. El primero es la lavandina, ¿sí? Por supuesto, la lavandina, diluida al 10%. Alcohol, ¿sí? Al 70%. También el isopropanol, que es otro tipo de alcohol, que se utiliza para limpiar más que nada microscopios o aparatología de laboratorio. Después tenemos el yoduro de povidona, ¿sí? Que es el yodo de povidona, el alcohol iodado, ¿sí? El famoso Pervinox, no sé si lo conocen. Bueno, es ese. Ese es al 10%, no se utiliza en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio usamos obviamente el alcohol y la lavandina, y aparte después como antiséptico usamos la clorhexidina. Después no se utiliza, ¿sí? El yodo de povidona. El yodo de povidona se utiliza hoy en día en quirófano. ¿Y por qué se utiliza? Yelén me va a saber decir mejor, pero es para identificar cuál es la zona, ¿sí? Que está desinfectada porque tiene ese color marrón, ¿sí? Sí, igualmente también se puede usar clorexidina, el quirófano, la alcohólica, no la jabonosa. La jabonosa la usamos para lo que es el lavado quirúrgico. Sí. Yodo podríamos utilizar, y clorexidina es en caso de que el paciente sea alérgico al yodo, o lo que es tórax o cardio, se usa clorexidina alcohólica en vez de yodo podían. Mira, ahí toma para vos, ahí tienen. Yodo povidona entonces se usa a menos que el paciente sea alérgico, y si no también se usa la clorhexidina, que amamos, la que yo amo la clorhexidina, soy fanática totalmente de la clorhexidina porque funciona para todo. Y si no, clorhexidina con alcohol. Bien, otro que tenemos, que es un descontaminante, pero que funciona más como antiséptico y con lo que hoy en día se lavan los materiales, es con el jabón iónico, ¿sí? Que es un jabón color amarillo, parecido al detergente, pero un poco más líquido, que se utiliza para lavar y descontaminar, por ejemplo, tubos, ¿sí? Tubos de hemólisis o tubos cónicos, o sea, que sean tubos de plástico o tubos de vidrio. Para las gradillas también, no sé si vieron las gradillas de Talgopor, que a veces se manchan con sangre, se lavan con jabón iónico. O sea que el jabón iónico se utiliza para lavar cualquier tipo de material que utilicemos dentro del laboratorio, ¿sí? Como puede ser, como dije, materiales como tubos, como gradillas, ¿sí? La centrífuga también, o sea, sí, también se utiliza con jabón iónico. En realidad, la centrífuga, adentro para colocar los tubos, tiene unos sacos, ¿sí? Que se sacan y se ponen, que son donde adentro van los tubos. Eso cada tanto se lava y se descontamina y se lava con jabón iónico, ¿sí? Que también se utiliza para otras cosas también, pero más que nada para los materiales, ¿sí? Después, como dije, lavandina o clorhexidina, ¿sí? El alcohol, ni hablar. Bueno, ¿alguna duda o consulta? Bueno.
A ver. Bueno, después tenemos el glosario, ¿sí? Que ustedes acá van a ver los conceptos. El concepto de riesgo, de biológico, químico, bioseguridad, autocuidados, descontaminación y esterilización, ¿sí? Porque ¿cuál es la diferencia? El contaminante consiste en la inactivación de gérmenes potencialmente presentes mediante el uso de agentes químicos o físicos. Y la esterilización es una destrucción de todo tipo de agentes y microorganismos, ¿sí? Incluyendo las esporas. Bueno, esto lo vimos ayer, hoy hace un ratito, ayer iba a decir. Acá, en la última parte del manual de la unidad 1, van a tener todos los valores normales de los laboratorios, ¿sí? Por ejemplo, de un hemograma, hematocrito, eritrosedimentación, hemoglobina glicolizada, fetal, glóbulos rojos, aptoglobina, reticulocitos, blancos. Todo esto es la fórmula leucocitaria. Plaquetas, acá tenemos el coagulograma, sangre arterial y hepatograma, análisis de orina, ¿sí? Y acá tenemos también algunos como valores normales de electrolitos en suero y electrolitos en plasma, como calcio, sodio, magnesio, ¿sí? Fósforo, etc. No pretendo que esto se lo estudien, ni mucho menos, sino que lo tengan, ¿sí? Para cualquier cosa, o sea, que tengan los valores normales, en líneas generales, de las analíticas de laboratorio, ¿sí? Bueno, damos por terminado la unidad 1, ¿sí? Listo. Damos por terminado la unidad 1 completa. La semana que viene tenemos el trabajo práctico, ¿sí? Cualquier duda o consulta, mándeme mensaje. Profe, Sí, una pregunta. El tema 3 que tenemos que hacer el trabajo práctico, ¿va a preguntar los valores de hemograma y todo eso? ¿qué tienen que ver ustedes? No me acuerdo del tema. Lo de, ahí te digo. Especialidades del laboratorio. Laboratorio de rutina, sí. Y lo de la coagulación también. A ver. Claro. Eh, Los laboratorios de rutina también. No, pero por ejemplo, si quieren agregar, no sé, hematocrito, valor normal, que es básico, o hemoglobina y glóbulo rojo, no hay problema, ¿me explico? Tampoco Bueno. les pido que me pongan todos los valores normales, pero sí los de los más importantes. Plaquetas, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, ¿sí? Bueno, listo, profe. Cualquier cosa que tengan duda o lo que sea, me preguntan, ¿sí? Me mandan mensaje, me preguntan, yo no tengo problema en contestar. ¿Qué más les iba a decir? La semana que viene, cuando terminemos de exponer, les voy a mandar ya lo que es la unidad 2, ¿sí? Que todavía no la terminé, la tengo acá, a medio terminar. No sé si lo están viendo, porque estoy compartiendo pantalla. No, para allá figura la unidad 1. Ah, mira, no la pueden ver. A ver. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver en la unidad 2? Células, tejidos y sistemas, ¿sí? Vamos a ver células, tejidos, sistemas. Y cuando digo sistemas me refiero a todo tipo de tejido y todo tipo de sistema. Ya nos vamos a ir a un poco más de anatomía, ¿sí? Por así decirlo, el sistema inmunológico, linfático, reproductor. Vamos a ver los microorganismos, qué es un organismo, qué es la sangre, y nos vamos a ir ya a cosas mucho más específicas, pero que seguro les gusta, porque
¿Qué es esto? No entiendo. Estamos consulta por casualidad para la clase que viene puede ser la compu, porque las chicas preguntaron y parece que tenían que preguntarle si nos presta una computadora a la directora ahí, así que no seguro. Hablé con Úrsula, que es la chica que está en la recepción, y me dijo que sí, que la computadora me la va a dar a mí, pero que, o sea, chicas, o sea, en clase, obviamente, está todo ya igual, todo conectado para que esté preparado para el PowerPoint, así que no hay problema con eso. Nos van a prestar la computadora para que puedan exponer tranquilas, ¿sí? Las que tengan el tema 4, que creo que el tema 4 es el de... No, el tema 2, que es extracción de sangre, elección de la zona de venopunción, materiales de aparatología. Chicas, este tema es espectacular y tienen un montón para jugar. Pueden hacer hasta una maqueta. ¿Me explico? No sé quién tiene el tema 2, pero mándense una maqueta con una aguja y una jeringa, ¿me explico? Y un brazo. Sería, háganme feliz. Bueno. Unidad 2 vamos a ver de todo igual. Todavía no la terminé. Me falta un poco más. Nos vamos a ir ya un poco más a lo que es ADN, biología molecular, proteínas, genoma, molécula y bueno, y toda la introducción de lo que es el cuerpo humano. Así que la unidad 2 prácticamente vamos a ver el cuerpo humano, ¿sí? Todo lo que es anatomía. Bueno, vemos la unidad 3, pero bueno, ya estoy más o menos encaminada. ¿Alguna duda o consulta? Bueno. No, ninguna. Bueno, terminamos la clase.